El sonido del mar choca contra la arena blanca. Un sol brillante baña la costa de Barú, cerca de Cartagena. Una pareja recién casada camina descalza por la orilla, riendo, soñando. De pronto, 3 disparos rompen la brisa tropical. El hombre cae. Su esposa grita. El fiscal Marcelo Pecci, símbolo de justicia en Paraguay, muere en su luna de miel. ¿Cómo llegó hasta ese instante? ¿Quién decidió que debía morir tan lejos de casa? En la mañana del 10 de mayo de 2022, el Caribe colombiano despertó con una noticia que recorrería el continente. Marcelo Pecci, fiscal antimafia de Paraguay, había sido asesinado frente al mar, a plena luz del día. La escena parecía sacada de una película, motos acuáticas acercándose, hombres armados, un ataque calculado al milímetro. El destino, que le había permitido escapar de tantos peligros en su país, lo alcanzó en el lugar menos esperado. Marcelo Pecci era más que un funcionario. En Asunción, su nombre era sinónimo de lucha contra el crimen organizado. Durante casi 2 décadas, había enfrentado a narcos, traficantes de armas y políticos corruptos. Pero fuera de las oficinas judiciales, era reservado, metódico, casi invisible. Nadie sospechaba que aquel hombre discreto llevaba sobre los hombros las amenazas de los más peligrosos capos del Cono Sur. Para entender su valor, hay que volver al principio. A finales de los años 70, en Asunción, un niño crecía en una familia de clase media, marcada por la educación y el esfuerzo. Marcelo había nacido en 1977, en un Paraguay que despertaba lentamente de la dictadura de Alfredo Stroessner. Los ecos de represión y silencio moldearon su sentido de justicia. Mientras otros soñaban con fama o fortuna, él soñaba con leyes, con orden, con verdad. A finales de los años 90, mientras el mundo celebraba el nuevo milenio, Marcelo ingresó al Ministerio Público. Era joven, de voz calma y mirada firme. Pronto destacó por su ética y precisión. En una región donde la corrupción se respiraba en cada esquina, su incorruptibilidad lo volvió incómodo. Los poderosos lo miraban con recelo, los ciudadanos, con esperanza. El siglo XXI trajo consigo un enemigo distinto, las organizaciones narco que operaban desde Paraguay hacia Brasil y Europa. Marcelo fue asignado a casos que vinculaban mafias internacionales, contrabando, lavado de dinero. Mientras el país intentaba mantener la apariencia de calma, él desentrañaba la telaraña del crimen. Cada expediente era una bomba a punto de estallar. Las amenazas comenzaron a llegar. Cartas anónimas, llamadas, advertencias. Algunos le pedían que renunciara, otros simplemente lo observaban en silencio. Pero Marcelo no cedía. Sabía que el deber tenía un precio, aunque no imaginaba cuán alto sería. En medio de la tensión, conoció a Claudia Aguilera, periodista. 2 almas unidas por la verdad y la valentía. Su relación creció rápido, intensa. En abril de 2022, se casaron en una ceremonia íntima. Decidieron viajar a Colombia para celebrar su luna de miel, lejos del ruido, lejos del miedo. O eso creyeron. 10 días después de su boda, 2 hombres se acercaron en moto acuática en la playa de Barú. 3 balas. Y solo lo que rodeaba la escena era el silencio. La noticia se propagó como fuego. Colombia, Paraguay, el mundo entero hablaba de aquel crimen. ¿Quién podía tener tanto poder como para matar a un fiscal extranjero en suelo colombiano? ¿Y por qué ahora? Mientras la arena absorbía la sangre del fiscal, un avión partía desde Asunción con un mensaje urgente para las autoridades colombianas. Los investigadores sabían que este asesinato no era un caso aislado. Era el inicio de una guerra silenciosa que llevaba años gestándose en el corazón del Paraguay. Mientras los titulares del mundo lloraban la muerte de Marcelo Pecci, en las oficinas del Ministerio Público de Asunción alguien abría una carpeta con su nombre. Dentro, estaban las pruebas de su guerra personal contra una red criminal que unía a Paraguay, Brasil y Colombia. Para entender su final, había que regresar al origen, el nido donde nació el monstruo que juró destruir. A principios de los años 2000, Paraguay era una tierra tranquila en apariencia,
pero bajo la superficie bullía un imperio de contrabando. Desde Ciudad del Este hasta Pedro Juan Caballero, las fronteras se convirtieron en corredores de droga y dinero. El Estado era débil, la policía, corrupta, y la justicia, un tablero manipulado por los intereses del poder. En ese escenario emergió un fiscal que se negaba a mirar hacia otro lado. Marcelo Pecci fue asignado a la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado en el año 2008. Desde entonces, su nombre empezó a circular entre las altas esferas judiciales y las cloacas del narcotráfico. Su estilo era meticuloso, sin escándalos, sin filtraciones, solo resultados. En pocos años, desmanteló redes de lavado y decomisó cargamentos de cocaína que cruzaban el país como fantasmas. En los informes que cruzaban su escritorio aparecía un nombre con frecuencia, el Primer Comando da Capital, una organización nacida en las cárceles de Sao Paulo que ya extendía sus tentáculos por toda Sudamérica. Pecci entendió que no se trataba solo de narcos paraguayos, detrás había un sistema, un imperio transnacional que operaba como una corporación de la muerte. Pedro Juan Caballero, al norte de Paraguay, era el epicentro del caos. Allí los sicarios se movían en motos sin matrícula, las casas de lujo se mezclaban con los callejones pobres, y las noches estaban llenas de disparos. Pecci caminaba esas calles con chaleco antibalas, sabiendo que cada paso era una provocación. Pero su convicción era más fuerte que su miedo. Uno de sus golpes más sonados llegó en 2017, cuando descubrió una operación de lavado de dinero vinculada a políticos locales y empresarios del fútbol. El caso destapó un escándalo nacional. La prensa lo apodó el fiscal de hierro. Los criminales, en cambio, lo marcaron para siempre. Después del caso, las amenazas se hicieron más concretas. Mensajes codificados, advertencias en los pasillos, rostros desconocidos siguiéndolo. El fiscal vivía bajo custodia, aunque nunca se acostumbró a la idea de vivir con miedo. No se puede negociar con la impunidad, decía siempre. Mientras Pecci avanzaba, el país se convertía en uno de los principales corredores de cocaína hacia Europa. Los cargamentos salían por el río Paraná y el puerto de Villeta, camuflados entre granos de soja. El crimen había dejado de ser local. Era un negocio internacional, con conexiones en Colombia, Brasil, y hasta Medio Oriente. Y Pecci era el obstáculo que no podían permitir. Para 2020, los informes de inteligencia ya advertían sobre un plan para eliminar a fiscales que obstaculizaban las rutas del narco. Marcelo sabía que era cuestión de tiempo, pero no imaginaba que el golpe vendría cuando bajara la guardia, fuera de su tierra, lejos de su custodia. Mientras preparaba una nueva acusación contra una red vinculada al Primer Comando da Capital, un sobre llegó a su escritorio. Sin remitente. Dentro, una fotografía de su casa y un mensaje manuscrito. Hasta en el paraíso, te vamos a encontrar. El sobre descansaba sobre su escritorio, sin sello, sin huellas, sin origen. Marcelo Pecci lo sostuvo unos segundos, sin mover un músculo. Sabía que, desde ese instante, su vida había cambiado para siempre. No era solo una amenaza. Era una sentencia anunciada. ¿Pero quién estaba detrás? ¿Y hasta dónde llegaban las raíces de ese mensaje? Asunción parecía tranquila en la superficie, pero los pasillos del Ministerio Público se llenaban de murmullos. Pecci había comenzado a investigar vínculos entre narcotraficantes, políticos y empresarios. Nadie hablaba abiertamente, pero todos sabían que se acercaba una tormenta. Él, como un monje entre sombras, trabajaba en silencio. Cada expediente era un rompecabezas que armaba con paciencia quirúrgica. Uno de los puntos más sensibles de su carrera fue el llamado caso Ulises, una investigación sobre un joven empresario asesinado que reveló la infiltración del narco en la política. Pecci descubrió que detrás del crimen había más que una disputa personal, una red de favores, dinero y protección que ascendía hasta los más altos cargos del poder. Ese caso selló su reputación como el fiscal que no se callaba, y como el más peligroso para quienes vivían del silencio. A medida que su nombre crecía, también lo hacía el aislamiento. Algunos colegas lo evitaban. Otros le ofrecían consejos disfrazados de advertencias.
Pexi caminaba por Asunción con la mirada atenta, notando vehículos que se repetían, sombras que se cruzaban. Pero en su interior reinaba una serenidad extraña, la de quien sabe que hace lo correcto, sin importar el costo. Las amenazas se volvieron parte de su rutina. Mensajes cifrados llegaban a través de redes sociales, llamadas nocturnas, incluso notas dejadas en su automóvil. Sin embargo, jamás solicitó protección adicional. Decía que el miedo era otra forma de control, y que ceder significaba perder la batalla antes de empezar. Su esposa, su familia, sus amigos le pedían que se alejara. Pero Pexi no conocía otra vida que la de servir. El trabajo se había convertido en su credo. En cada caso veía una oportunidad para limpiar la mancha del miedo que había crecido en Paraguay desde los días de Stroessner. Luchar contra el crimen no era solo un empleo, era una deuda moral con su país. En el año 2020, una operación liderada por Pexi logró incautar toneladas de cocaína que tenían como destino Bélgica. El golpe fue tan grande que el nombre de Pexi resonó fuera de las fronteras. Pero también selló su destino. Desde Brasil, comenzaron a circular órdenes de eliminación. El fiscal había tocado los bolsillos del crimen global. Mientras los medios lo convertían en símbolo de integridad, sus enemigos lo observaban con rabia. Cada entrevista, cada titular, era un recordatorio de que existía alguien que no se vendía. En un país donde la justicia solía ser cómplice, su imagen se transformó en un mito viviente, el fiscal que no se rendía. Una noche cualquiera, al salir de su oficina, Pexi escuchó un sonido leve, un clic metálico detrás de él. Se giró. Nada. Solo el eco de la ciudad y el murmullo del viento. Aquel silencio fue más elocuente que cualquier amenaza. Era la confirmación de que lo estaban siguiendo. Y que el reloj, finalmente, había empezado a correr. Esa misma noche, un correo cifrado llegó a la División Antinarcóticos de Paraguay. Dentro, un mapa. Y una lista con nombres tachados. El último nombre, escrito en tinta roja, Marcelo Pexi. El correo cifrado no dejaba dudas, Marcelo Pexi era el próximo objetivo. ¿Pero quién lo había incluido en esa lista mortal? Las respuestas no estaban solo en el mundo del crimen, sino en los despachos elegantes donde se tejía el verdadero poder. A comienzos del año 2021, Pexi descubrió algo que cambiaría el curso de su vida. Un informe confidencial conectaba a altos funcionarios paraguayos con empresarios y redes criminales. Las transacciones se disfrazaban de inversiones, los sobornos de contratos públicos. Detrás de cada operación, había una mano invisible moviendo los hilos del país. El narcotráfico ya no se trataba solo de drogas. Era un sistema financiero paralelo. Bancos, empresas fantasmas, testaferros, todos servían a una economía clandestina que movía millones de dólares por semana. Pexi se adentró en esa red con precisión quirúrgica, sabiendo que cuanto más profundizara, menos escapatoria tendría. Algunos dentro del sistema judicial intentaban frenarlo. Otros lo apoyaban en silencio, temerosos de ser arrastrados con él. El fiscal comprendió que no solo luchaba contra narcos, enfrentaba la maquinaria del poder, el miedo institucional, la corrupción que se disfrazaba de protocolo. Y aún así, seguía adelante. En febrero de 2022, Pexi encabezó una de las operaciones más grandes en la historia de Paraguay, a ultranza PY. Más de 100 allanamientos simultáneos, decenas de detenciones y millones de dólares incautados. Era el mayor golpe al lavado de dinero en el país y una declaración de guerra contra las estructuras ocultas que lo habían amenazado durante años. El éxito de a ultranza PY lo convirtió en un héroe para muchos y en un blanco para otros. Se rumoreaba que políticos influyentes habían perdido millones tras los decomisos. Los teléfonos de Pexi comenzaron a sonar con insistencia, pero las llamadas no eran de felicitación. Eran advertencias disfrazadas de cortesía. Lo que Pexi no sabía era que, al otro lado del continente, en Colombia, un grupo de traficantes vinculados al primer comando da Capital y al Clan del Golfo ya había recibido una orden. El fiscal debe desaparecer. El crimen organizado no tenía fronteras.
Y su destino ya estaba siendo sellado a miles de kilómetros de Asunción. Cuando Pecci alertó a sus superiores sobre posibles amenazas transnacionales, las respuestas fueron vagas, evasivas. No había recursos. No había cooperación. Solo silencio. Era el eco de una estructura que prefería mirar hacia otro lado antes que enfrentar al monstruo que la alimentaba. En medio del caos, Pecci encontró un refugio, Claudia Aguilera. Ella era periodista, incisiva, valiente. Compartían la misma obsesión por la verdad y juntos soñaron con una vida lejos del peligro. Cuando se casaron, en abril de 2022, muchos creyeron que el fiscal finalmente bajaría la guardia. Pero su pasado no lo soltaría tan fácil. Días después de la boda, mientras la pareja preparaba su luna de miel en Colombia, un mensaje encriptado cruzó el continente. Era breve, preciso y mortal. El objetivo viajará. Confirmar destino. El sol del Caribe reflejaba su luz sobre el mar turquesa. Marcelo Pecci y Claudia Aguilera sonreían frente a las cámaras de sus celulares, recién casados, creyendo que por fin habían encontrado paz. Pero al otro lado del continente, alguien observaba esas mismas imágenes y confirmaba su ubicación. A finales de abril de 2022, Marcelo y Claudia abordaron un vuelo con destino a Cartagena de Indias. El fiscal había decidido desconectarse por completo, sin escoltas, sin comunicaciones oficiales, sin teléfonos de trabajo. Era la primera vez en años que se permitía bajar la guardia. No sabía que, en ese descanso, comenzaba su trampa. Cartagena, con sus murallas coloniales y su aire de fiesta eterna, fue el refugio elegido. El fiscal paseaba entre turistas, sin saber que su rostro, famoso en Paraguay, ya había sido reconocido. Mientras él se relajaba, en las sombras del puerto se movían hombres que no estaban allí por vacaciones. En la madrugada del 5 de mayo, un medio paraguayo publicó una nota: el fiscal Marcelo Pecci disfruta de su luna de miel en Colombia. Una simple noticia de sociedad. Inocente, trivial. Pero para sus enemigos, fue la confirmación exacta de su paradero. El reloj de su destino había comenzado a correr. Desde ese día, Marcelo y Claudia fueron seguidos discretamente. Dos hombres en moto los observaban desde lejos, estudiando sus rutinas, sus horarios, sus movimientos en la playa. El operativo era minucioso, financiado por una red que no podía permitirse fallar. El 10 de mayo amaneció luminoso. La pareja desayunó frente al mar, rió, habló del futuro, de la familia, de la vida que planeaban construir. Marcelo parecía tranquilo, sereno. Por primera vez en mucho tiempo, había olvidado el peso del miedo. Pasadas las 11 de la mañana, en la playa privada de Barú, dos hombres en una moto acuática se acercaron desde el horizonte. Nadie sospechó nada. En cuestión de segundos, el ruido del motor se mezcló con el sonido de 3 disparos secos. El cuerpo del fiscal cayó sobre la arena blanca. El mar se tiñó de silencio. Los sicarios huyeron con precisión quirúrgica. El operativo duró menos de un minuto. Para cuando los guardias llegaron, solo quedaban las olas y una mujer gritando el nombre de su esposo. El crimen había sido ejecutado con frialdad militar. La noticia recorrió el mundo en minutos. Gobiernos, medios, ciudadanos, todos hablaban del fiscal asesinado durante su luna de miel. Pero mientras las condolencias se multiplicaban, una pregunta quedaba suspendida en el aire. ¿Quién había dado la orden? En una base de inteligencia en Bogotá, un analista observaba las imágenes del ataque. El patrón era claro, la firma inconfundible. No eran sicarios locales. Eran emisarios de una organización que operaba desde las cárceles del Brasil. Las cámaras de seguridad lo habían registrado todo, los movimientos, los tiempos, los rostros. Pero lo más inquietante no era lo que se veía, sino lo que se escondía detrás. El asesinato de Marcelo Pecci no fue un acto impulsivo. Fue la ejecución de un código invisible, una orden emitida desde las sombras de una organización que desafiaba a los estados. Horas después del asesinato, la policía colombiana comenzó a revisar las grabaciones.
Los hombres que mataron al fiscal no eran improvisados, sabían dónde estaba, cómo se movía, y sobre todo, cuando quedaba expuesto. Los investigadores concluyeron que alguien desde Paraguay había filtrado información precisa. El crimen se había planeado en 2 continentes. Los pagos a los sicarios fueron rastreados hasta cuentas en Brasil y transferencias anónimas en criptomonedas. El circuito financiero revelaba la firma del primer comando da Capital, el grupo más poderoso de Sudamérica. Eran los mismos que Pecci había perseguido durante años. El fiscal había sido silenciado por los mismos criminales que juró destruir. El primer comando da Capital, conocido como el PCC, había nacido en las cárceles de Sao Paulo en los años 90. Desde allí construyeron un imperio del crimen, con jerarquías, manuales de conducta y un código interno de honor. Nada se hacía sin autorización de la cúpula. Y el nombre de Pecci, según los informes, había llegado hasta su lista negra. Durante años, Pecci había tocado las finanzas del PCC en Paraguay, decomisos de cocaína, confiscaciones millonarias, bloqueos de cuentas. Para los jefes de la organización, eliminarlo no era venganza, era una inversión. Su muerte era una advertencia a todos los fiscales del continente. Las investigaciones revelaron que el PCC había contactado con una célula del Clan del Golfo colombiano, experta en asesinatos por encargo. El encuentro entre ambas organizaciones se selló con una palabra clave: matrimonio. Era el nombre en clave para la operación que acabaría con el fiscal. Lo más perturbador fue descubrir que los asesinos no actuaron solos. Recibieron apoyo logístico de colaboradores locales, alquileres, transporte, comunicación cifrada. Todo había sido organizado con precisión milimétrica. Cada paso estaba cronometrado. Cada segundo, medido. En las escuchas interceptadas, una frase se repetía: el fiscal sabía demasiado. Las autoridades identificaron a Flavio Candia y a Gabriel Salinas, presuntos coordinadores logísticos. Pero los verdaderos autores intelectuales seguían escondidos, protegidos por dinero, miedo y poder político. El asesinato de Pecci fue un golpe directo al corazón de la justicia latinoamericana. Era un mensaje cifrado para todos los que osaran desafiar al narcotráfico: incluso en tu luna de miel, no estás a salvo. El código del crimen estaba claro: silencio, control y miedo. Mientras los gobiernos prometían justicia, una carpeta sellada llegó a Asunción con una etiqueta escrita a mano: Confidencial, Operación Justicia. Dentro, una lista de sospechosos, y un nombre que nadie esperaba ver. Una carpeta marcada como confidencial llegó al escritorio del fiscal general en Asunción. En su interior, un nombre que cambiaría el rumbo de la investigación. Alguien del propio sistema judicial paraguayo había colaborado en el asesinato de Marcelo Pecci. El crimen ya no era solo una historia de narcos. Era una traición desde dentro. Junio de 2022. Mientras el Caribe aún conservaba la huella del crimen, fiscales colombianos y paraguayos crearon una fuerza conjunta, Operación Justicia. El objetivo era claro: seguir las pistas del dinero, los teléfonos y las rutas. El asesinato del fiscal Pecci se convirtió en una prioridad continental. En Medellín, agentes encubiertos detuvieron a 5 sospechosos. Entre ellos, Francisco Correa Galeano, señalado como el cerebro logístico del ataque. Durante el interrogatorio, Correa soltó una frase que heló la sangre de los fiscales. Nos dieron todo, hasta el itinerario del viaje. El testimonio de Correa abrió una grieta profunda. Los investigadores hallaron vínculos entre empresarios paraguayos, exmilitares y funcionarios públicos. El asesinato no había sido una venganza aislada, sino una operación financiada con millones. El poder político y el crimen organizado se habían estrechado la mano. Los expedientes revelaban nombres intocables, algunos ligados a campañas electorales, otros a redes de tráfico que operaban desde los puertos. Los fiscales sabían que estaban abriendo una caja de Pandora. A cada paso, el caso Pecci mostraba una verdad más incómoda: el Estado no solo había fallado en protegerlo, lo había traicionado. Colombia, Paraguay,
Estados Unidos y Brasil unieron fuerzas para descifrar la red que había ejecutado el crimen. El FBI rastreó transferencias internacionales, la DEA intervino comunicaciones y agentes paraguayos cruzaron la frontera con datos frescos. Por primera vez, el narcotráfico y la justicia se enfrentaban en un mismo tablero. Entre los documentos desclasificados apareció un nombre familiar, un funcionario judicial de rango medio que había tenido acceso a los movimientos de Pecci. Las pruebas indicaban que filtró su destino a una red criminal a cambio de dinero. El golpe fue devastador. La justicia paraguaya había sido corrompida desde su propio corazón. Mientras las capturas avanzaban, una pregunta se repetía en los pasillos judiciales. ¿Podía haber justicia real cuando el crimen alcanzaba los cimientos del poder? La muerte de Pecci se había convertido en símbolo de un continente dividido entre la ley y la impunidad. Y el precio de su sacrificio aún no había terminado de cobrarse. Los principales implicados fueron condenados en Colombia. Pero las mentes detrás, los autores intelectuales, seguían libres. Los informes hablaban de operaciones paralelas, de nombres ocultos tras empresas fantasmas. La Operación Justicia había destapado una verdad dolorosa: la corrupción no se destruye con balas, sino con memoria. Mientras el mundo miraba hacia otro lado, una fuente anónima filtró nuevos documentos a la prensa internacional. En ellos, aparecía un nombre inesperado, alguien del entorno más cercano de Pecci. Alguien que quizá, sin saberlo, había ayudado a planear su muerte. A 3 años de su muerte, el nombre de Marcelo Pecci sigue resonando en las aulas, en los tribunales, en las calles. No como el del hombre que murió en una playa, sino como el del fiscal que nunca se rindió. En Paraguay, muchos fiscales comenzaron a mirar por encima del hombro. Las amenazas crecieron, las medidas de seguridad se multiplicaron. Pero también lo hizo algo más poderoso: el deseo de no ceder ante el miedo. La muerte de Pecci, paradójicamente, despertó una generación que decidió no callar. Desde Washington hasta Bruselas, el nombre de Pecci se pronunció en foros internacionales. Su caso se convirtió en símbolo de la lucha contra el crimen organizado en América Latina. Organismos internacionales propusieron reforzar la protección de fiscales y jueces. La justicia ya no era solo paraguaya, era global. Claudia Aguilera, su esposa, rompió el silencio meses después. Desde su hogar, habló del amor, del miedo y de la promesa que compartieron. Luchar por la verdad, sin importar el costo. Su testimonio recordó al mundo que detrás del fiscal había un hombre, un esposo, un soñador que creía en un país posible. Inspirados por su ejemplo, jóvenes fiscales y periodistas comenzaron a crear redes de cooperación transnacional. Intercambiaban información, compartían riesgos y se apoyaban en la memoria de Pecci como escudo moral. Nacía una nueva era de justicia digital y colectiva. Aún hay nombres que no se han revelado. Aún hay secretos guardados en expedientes clasificados. El caso Pecci no está cerrado. Cada nuevo dato, cada investigación abierta, es un recordatorio de que el crimen no mata la verdad, solo la retrasa. No hay estatuas de bronce ni avenidas con su nombre. El verdadero monumento de Marcelo Pecci está en la conciencia colectiva de un pueblo que aprendió que la justicia cuesta. Y que la memoria, cuando se mantiene viva, es la forma más pura de resistencia. Cada año, en Barú, turistas dejan flores sobre la arena donde cayó el fiscal. Las olas borran las huellas, pero no el significado. En ese mismo lugar donde le arrebataron la vida, sigue renaciendo su historia, como un juramento. La verdad puede morir, pero siempre vuelve a la superficie. Marcelo Pecci no buscaba ser héroe. Solo quería que la ley tuviera el mismo peso para todos. Hoy, su nombre sigue siendo sinónimo de integridad. Su legado no está en los tribunales, sino en cada persona que aún cree que la justicia vale la pena, aunque cueste la vida. Y mientras el mundo sigue girando, una nueva generación de fiscales abre un expediente con una simple pregunta en la portada. ¿Quién protege a los que nos protegen? La historia de Marcelo Pecci no termina aquí. Apenas comienza su eco. Suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás ningún caso nuevo.
Dale like si disfrutas del suspenso. Hasta la próxima.